con Dios. Iniciamos con la lectura de Josué 6, 1 al 20. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué: date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El 7º día, tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad y mientras tanto, los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzarse fuerte alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto y 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo: pasen adelante y rodeen la ciudad. Los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas y la retaguardia iba tras el arca. Josué habló entonces con el pueblo y le ordenó: que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y que volviera después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el 2º día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Y esto mismo lo hicieron durante 6 días. El 7º día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab, la ramera, y los que están en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación, no toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y turbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. ¿Qué? Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Miren qué bendición. Así que tenemos acá una lectura bíblica que nos habla de proceso. Y ellos pudieron haberse visto en la tentación de desmayar, aunque su generación anterior sí había desmayado. Cuando llegaron a ese punto, recuerden ustedes, el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los lleva por el desierto milagrosamente, abre el mar, los lleva con una nube que les da sombra durante el día, fuego en la noche. Y ellos debieron haber confiado en el Señor, pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, ahí desmayaron y dijeron: no podemos. Pasaron 40 años para que esa generación que tenía más de 20 años hacia arriba muriera. Esa fue la sentencia de Dios. Es decir, yo con incrédulos no trabajo. 40 años después, Josué, ya de 85 años, toma el mando del pueblo y deciden entrar en la ciudad y obedecer las reglas de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, Dios los lleva por un proceso en el cual por 7 días ellos tenían que dar una vuelta en silencio a toda la ciudad. Por 7 días, bueno, por 6 días. Y el 7º tenían que dar 7 vueltas. Y al final, ¡bum!, gritar, y Dios iba a derribar esas murallas.
la estrategia parece ridícula, ¿verdad? Ustedes, porque no creo que hayan tenido subwoofers de 24 pulgadas como para botar esas murallas. Tuvo que ser el poder de Dios ayudándolos. Pero hablemos del proceso de espera. José, otra vez, una vuelta. Nada está pasando. O sea, ¿para qué? Imagínense, el cuarto día, el quinto día, ese proceso de espera era casi ridículo. Sin embargo, el Señor tenía un plan y ellos obedecieron. Y es que muchas veces Dios nos da instrucciones que no parecen hacer sentido. En la mayoría de oportunidades creo que te da instrucciones que no parecen hacer sentido, pero a mí me llama algo la atención y es que en el versículo 2, Dios le dice a Josué, date cuenta que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Entonces parecería, no hay nada más que hacer, aquí está todo lo que tú necesitas, todo lo que yo te quiero entregar. Sin embargo, hubo una estrategia, hubo un proceso, hubo pasos a seguir y analizando, pensando, meditando con el Señor respecto a esta porción de la palabra. Hubo preparativos para poseer la tierra, no fue nada a lo loco, fue todo planificado, hubo instrucciones claras, instrucciones hombre a hombre, pero también hubo instrucciones que son las más importantes, las que Dios le dio a Josué. Hubo estrategia, hubo obediencia y hubo unidad. Y la fe condujo también a tener obediencia. ¿Te das cuenta? Todo fue un engranaje para poder lograr llegar a esa promesa que el Señor tenía para el pueblo. Hubo obediencia, hubo unidad. Seguramente alguien se desesperó, pero la mayoría de ellos creo que siguió haciendo lo que tenía que hacer. Aún desmayando, dieron esas vueltas y cumplieron las instrucciones tal como el Señor. No se saltaron, mira, y si mejor en este tercer día hacemos lo que teníamos que hacer al siguiente, porque ya muy cansado, ya estar caminando aquí la vuelta y parecemos algo locos, porque a veces es locura lo que Dios le pareciera, locura lo que Dios nos pone a hacer, pero el éxito de Josué no solo dependió de la habilidad de su liderazgo, sino de escuchar la voz del Señor y creer su promesa de que esa tierra ya estaba entregada en sus manos. Increíble. Hubo un tiempo de espera. La generación anterior pasó 40 años esperando y no vieron la promesa por desesperados, por no creerle al Señor. Y Dios, me gustaba lo que decía María José, porque Dios tiene esas maneras diferentes de hacer las cosas. Ahora, una cosa me llama la atención. La parte que nos toca es la menor. La parte mayor es la de Dios. Él me gusta cómo se lo dice a Josué, porque él ya le dice en tiempo pasado, yo ya he entregado a Jericó en tu mano. Esto ya está ganado, yo ya lo hice. Entonces, ya gané. Pero Él hace la mayor parte y a nosotros lo que nos pone a hacer es un paso de fe. Y yo creo que ahí es donde muchas veces nosotros nos detenemos, nosotros desmayamos. Porque, pero Señor, ¿y tú quieres que 7 veces? 6 veces vuelta y la última 7. ¿Y por qué no más rápido? Eso es fe. A Naamán, ¿qué le dijo? Sumérgete 7 veces en el Jordán. ¿Y por qué no una? Pues no puede hacer el milagro a la primera. Y están mejor los otros ríos. Y hay otros ríos mejores. Este está algo sucio, ¿va? Así es. Entonces, ese es lo que Dios, siento yo, que a nosotros nos lleva es a tener fe, a confiar en Él. Y confiar en Dios es no confiar en nuestra propia prudencia, no confiar en nuestra manera, es resetearnos la manera en que nosotros pensamos, Juan Pablo. Gracias, Néstor. De acuerdísimo con ustedes y queridos amigos, nos damos cuenta, al inicio del programa de hoy hablamos de cómo a veces desmayamos por las palabras que salen de nuestra boca. Hay tanto poder en nuestra boca que cuando yo leía esto, dice, sí, tiene sentido. El Señor pide 2 cosas para nosotros. Una es obediencia. Y cuando Él dice, habla con ese poder que tiene tu palabra para derribar. Claro que fue el Señor que derribó, pero cuando hablamos tenemos ese respaldo del Señor al decir ciertas cosas. ¿Y qué gritó? Me recuerdo que cantábamos un himno antes, ¿verdad? Por Jehová gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Gritaron. ¿Un muro qué es? Es una pared como hasta de 8 metros de ancho. Y muchas veces por nuestras propias palabras podemos levantar muros de las cosas que siempre, es que yo no soy inteligente, es que yo no voy a poder, es que yo no... Levantamos muros con nuestra propia boca, pero en esta instancia vimos un pueblo que con su boca derribó esos muros, creyendo en el poder todopoderoso de la palabra del Señor. Y danzaron e hicieron cosas maravillosas. Quiero decirte, amigo, en la palabra del Señor está ahí literal. Tú puedes hacer también esto. Una vez fui invitado yo a la India
a ir estábamos bromeando con Néstor de la India, que cuando nos maquillan decimos, ay, parecemos puros esos artistas de Bollywood. Pero en esta oportunidad fuimos a orar y dábamos vueltas alrededor de lugares específicos, a clamar al Señor por misericordia sobre la nación. Y yo personalmente, una vez que teníamos que tratar de meter un producto en el hermano país de México, con un trabajador fuimos a dar 7 vueltas al Zócalo de México pensando que ese era el país, ¿no? Que eso representa a la nación. Ese Zócalo es gigantesco y dimos 7 vueltas orando y alabando al Señor antes de comenzar a hacer una estrategia para tratar de meter un producto en México. Y miren, funcionó. ¿Se pueden derribar fortalezas? Sí. ¿Cómo? Orando al Señor, siéndole fiel a Él, obediente a su palabra y declarando palabras de vida también. Y hablando de eso, es interesante cómo Dios los ordena callar en esas vueltas, porque también podrían causar un efecto negativo al estar hablando cosas que no convienen. Como ¿Recuerdan? murmurando Como entre murmurando, mira, yo no creo que esto esté funcionando. Y yo no sé para qué, ya vamos por el 5.º día y yo no veo que se esté rajando en ninguna pared. Y yo les digo, van a ir en silencio y van a hablar hasta que yo les diga. Igual hace unos días estaban acá un equipo comentando acerca de cómo Dios deja mudo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, a raíz de que no creyó la promesa. Como quien dice, ¿sabes qué va a ser más seguro para todo el proyecto? Que no hables hasta que nazca el niño, ¿verdad? Yo creo que eso es exactamente lo que Dios nos dice. No desmayes, mejor, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Pero tus palabras negativas podrían arruinar los sueños que Dios tiene para ti, o han arruinado sueños que Dios tenía para ti, digámoslo, seamos honestos, porque sabes que nuestras palabras en el mundo espiritual tienen mucho poder. Con la palabra recibimos a Cristo, con la boca recibimos la presencia del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, nuestras palabras son importantísimas y nosotros tenemos que poner atención a las palabras que salen de nuestra boca y no decirlas descuidadamente. Yo este principio lo tuve que aprender, ustedes no lo creía. Yo decía muchas cosas descuidadamente hasta que tuve que aprender a que mis palabras tienen que salir con mucho cuidado y sobre todo las que van dedicadas a mí y a otras personas. No juzgar y sobre todo acá no confesar derrota, no confesar ya no tengo fuerzas, ya no aguanto. Si usted está lleno de ese tipo de palabras, quítelas. Mejor haga los 6 días de silencio que Dios le recomendó al pueblo de Israel y hable solo cuando Dios le diga, ¿verdad? Porque entonces usted va a ver la mano de Dios. Y si se quiere quejar, no se queje. Usted diga, Señor, tú vas a estar conmigo, o quéjese delante de Dios, pero no vaya descuidadamente a andar diciendo, ya no aguanto, eso no se puede, es que es demasiado, nadie ha sufrido lo que yo he sufrido, hay gente que ha sufrido más. Así me digo yo a mí mismo, ¿verdad? No conozco su situación, pero es mejor decir, bueno, vamos adelante, Señor, si tú has ayudado a otras personas, me vas a ayudar a mí, y que salgan de nuestra boca palabras que construyan y no destruyan. Y es que el desánimo también puede venir por escuchar las palabras de otras personas. Bien. Yo estoy entrenando un deporte. Gracias al Señor, así lo logré. Y el entrenador me empezó a decir, hoy va a terminar muerta. Y entonces yo le empecé a decir, no, voy a terminar agotada, sin duda alguna, de lo que hoy estoy haciendo. Pero empecé a rechazar muchas de las palabras. Obviamente no era mala intención de parte de él, pero ahí empecé a notar cómo otras personas pueden hablar muchas cosas en contra de nosotros y debemos de rechazarlas, porque cuando hay una promesa del Señor y hay algo que el Señor nos va a dar, obviamente haciendo lo que a nosotros nos corresponde, pueden venir las voces del enemigo por otro lugar tratando de hacerte desmayar. Así que tú con tu propia boca puedes contrarrestar aquellas palabras negativas contra tu vida. Yo quisiera agregar algo, María José, de acuerdísimo contigo, cuando tenemos una promesa. Saben, hace poco fuimos a recibir un curso a Panamá de cómo utilizar la inteligencia artificial para muchas cosas, que no necesariamente no es malo. Si lo usamos para cosas buenas, después es bueno. Pero muchas personas me di cuenta que tan rápido ponen preguntas y te responde. Ayúdame, ¿qué debo hacer con tal cosa? Y te tira 3 variables, de lo que sea. Cada pregunta que uno le hace a la inteligencia artificial va a chequear 1.2 billones de variables para ver cuál es la que más se ajusta. Entonces es como que qué fácil llegar ahí para que me diga qué hacer. Sin embargo, si no tenemos la asignación y el poder de Dios y la respuesta del Señor, uno puede decir, bueno, pero si ya me salió aquí, qué bueno, voy a tomar esa decisión. ¿Será que esa es la decisión que el Señor quiere que tú hagas?
porque Dios tiene planes grandes para nosotros, María José, Néstor y Ronnie. Dios quiere cosas buenas para nosotros en su tiempo. Y muchas veces cosas como esta herramienta tan útil te puede pareciera como solucionar tus problemas de un día para otro o de la noche a la mañana. Pero puede ser que el Señor quiere pasar contigo un tiempo. Entonces, ¿te puede ayudar? Sí. Pero, Señor, ¿te parece esta idea? Señor, ¿tú crees que esto es lo correcto que debo hacer? Bueno. Porque con el sello de la aprobación de Dios, ¿qué viene? Bendición. Excelente observación, Juan Pablo. Bueno, de verdad que yo creo que tenemos que confiar más en Dios. Y yo quisiera recalcar o rescatar algo que decía Juan Pablo, y es: con nuestra boca podemos levantar muros y con nuestra boca podemos derribar muros. Y yo realmente te quiero animar a que tú cuides lo que sale, porque así como María José no recibió esas palabras, nosotros podemos decidir no recibir o decidir recibir unas palabras y levantar un muro, que después botarlo es complicado. O al revés, ¿verdad? Con nuestras palabras también destruir esos muros que alguien quiere levantar. Juan Pablo, ¿qué tal si nos dirigís en palabras de oración para animarnos y rechazar cualquier tentación de confesar que ya no aguantamos y que el Señor nos va a dar las fuerzas? Gracias, Señor. Tu palabra dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, donde quiera que estemos, ahí estás tú. Señor, que nuestras palabras sean palabras de vida, palabras de optimismo, palabras de bendición, que abran puertas que el enemigo no pueda cerrar. Señor, en este momento, si hay algún individuo, una persona que está a punto de tirar la toalla, ya sea en su matrimonio, en su trabajo, en el emprendimiento, Señor, demuéstrale que tú lo llamaste a hacer esto, que él o ella puedan sentirse, Señor, abrigados por una promesa que tú les has dado y que tengan la esperanza que tu palabra trae consigo. Señor, bendecimos este día y declaramos victoria, que ninguna palabra que salga de nuestra boca levante muros, sino que al contrario, sirva para derribar muros que hemos puesto anteriormente o han sido traídos generacionalmente para destrucción de esos muros, y venimos a declarar vida y bendición sobre cada uno de nosotros. Oramos, Señor, pidiendo sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. Amén. Genial, así que María José nos recuerda cómo vamos con el Bible Challenge. Bien, y la pregunta es: ¿cómo vas tú con tu Bible Challenge? Porque aquí sí hay palabra de vida, aquí hay palabra de ánimo, aquí hay palabra de exhortación. Esto es el manual que debe de servirte a ti para encontrar todas aquellas respuestas que necesitas y para seguir avanzando en lo que el Señor tiene asignado para ti. Quiero recordarte que este reto del Bible Challenge de leer la Biblia en un año, hoy corresponde la lectura del Salmo 78 al 80, así que no te pierdas la oportunidad. Y si tú tal vez no iniciaste en enero, todo el día, cualquier día es un buen día para iniciar con el reto de leer la Biblia en un año, así que te animamos a que tú lo hagas. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve. Recuerde, esto es Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Iniciamos con la lectura del libro. En la espera, no desmayes. Cuando experimentes demoras, no te desanimes, no te des por vencido ni renuncies a tu sueño. Más bien, espera en Dios. Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quiénes son los que no desmayarán? Son aquellos que esperan en el Señor. Esta es la tercera cuestión que mantuvo a los israelitas fuera de la tierra prometida. No esperaron en el Señor para encontrar fuerzas. La Biblia dice: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Nada agota tus fuerzas más rápido que gruñir y quejarte. Las frases "si tan solo" y regresemos, son señales indicadoras de desánimo. Si tan solo me hubiese quedado donde estaba, si hubiese hecho esto o aquello. Cuando miramos atrás, comenzamos a dudar de nosotros. Quizá no escuché a Dios realmente, quizá me lo inventé. Tal vez Dios no está escuchando. A lo mejor ni siquiera le importa. Y luego comenzamos a idealizar el pasado.
regresemos a Egipto, a los buenos viejos tiempos. No hubo buenos viejos tiempos, ¿verdad? No eran buenos viejos tiempos. El problema con los buenos viejos tiempos, entre comillas, es que en realidad no fueron tan buenos. Muchas veces lo único bueno sobre ellos es que quedaron en el pasado. Por lo general, recordamos los buenos viejos tiempos mejor de lo que en realidad fueron. Nos olvidamos fácilmente de las dificultades cuando estamos enfrentando nuevos desafíos. Los israelitas habían sido esclavos, oiga bien, los israelitas habían sido esclavos en Egipto durante 400 años y ahora querían regresar ahí. Algunas personas prefieren vivir en la esclavitud de su pasado a enfrentar el temor a la libertad. No están dispuestos a esforzarse y trabajar para resolver el problema. Quieren rendirse y regresar. Se conforman con la mediocridad en sus vidas. Se conforman con menos y no con lo mejor que Dios tiene para ellos. En vez de desmayar o renunciar, sé persistente y ora. Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de las murallas de Jericó y que las murallas caerían. Pero esto no sucedió en el primer intento. Los israelitas tuvieron que marchar alrededor de la ciudad durante 7 días seguidos y en el 7º día tuvieron que marchar 7 veces. ¿Cuál fue la razón de la demora? ¿Por qué las murallas no cayeron desde la primera vez? Dios estaba enseñándole a su pueblo a ser persistente y a orar. La Biblia dice, así que no nos cansamos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Entre la siembra y la cosecha siempre hay una demora. Tú plantas durante una temporada y cosechas en otra. Dios quiere ver si continuarás cultivando, plantando y sembrando mientras esperas que el sueño dé frutos. Quiere ver si estás comprometido. Si Dios ve consistencia en tu vida, entonces vendrá la cosecha, pero no vendrá inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no hay demora, entonces no habrá desarrollo de tu carácter ni incremento de tu fe. Jesús nos dijo que siempre debemos orar y nunca darnos por vencidos. Orar siempre y no darte por vencido son 2 opciones que tienes en tu vida. O haces una o haces la otra. Si oras con continuidad, no te darás por vencido. Pero si no lo haces, desfallecerás. Tienes que orar pidiendo persistencia y persistir en la oración. En esta tercera fase, la demora, siempre tienes que hacer una elección. ¿Entraré en pánico u oraré? Orar diciendo, Señor, ayúdame a aferrarme y a no darme por vencido. Eso te ayudará a no temer, a no inquietarte y a no desmayar. Son 3 las cosas que tenemos que hacer cuando estamos en la espera. No temer, no inquietarnos y no desmayar. Y desmayar quiere decir caer en desesperación, tirar todo, salir huyendo, renunciar, regresar a los vicios. ¿Cuántas formas de desmayar tenemos? Y Dios dice, solo aguanta, por favor, persiste. Y eso va mostrando el carácter. Yo tengo similares experiencias a la que estaba contando Juan Pablo, en donde en desesperación caí clamando al Señor, porque uno ve la situación difícil. Pero ahora, cuando me viene una situación difícil, ya no entro en pánico. Ya voy a orar, pero ya sin pánico. Yo sé, Señor, algo vas a hacer. Y por ejemplo, cuando estamos con algún proyecto, yo sé, bueno, si se cierra la puerta es que no era de Dios. Y si se abre la puerta, bueno, era de Dios. Y si hay batalla, pues Dios quiere manifestar un testimonio a través de esto. Así que, amigos, los invitamos a no desmayar. Amiga, no desmayes, sigue adelante, sigue insistiendo y vamos a ver la mano del Señor en nuestra vida. Y qué belleza lo que nos dice el autor, porque él nos habla que solo podemos hacer 2 cosas, o podemos quejarnos o atribularnos, o podemos orar y ser persistentes en esa oración para que Él nos ayude. Leímos una porción del Salmo 40, pero ese salmo empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, o te desesperas
Por un lado puedes desesperarte, por el otro lado puedes orar y la promesa está en que el Señor va a escuchar tu clamor, sin duda oirá tu queja, pero entonces no cumplirá su propósito en ti. Hay mucha diferencia cuando tú quejas, te puedes enfermar, te desesperas obviamente, te llenas de negativismo, pero cuando tú oras, cuando tú estás confiado en el Señor, cuando clamas a Él, como bien Juan Pablo nos decía, ahí hay una gran diferencia. Entonces esa espera, aunque pueda ser muy larga, en esa espera nos llenamos de paciencia y la paciencia en la prueba nos da esperanza y esa esperanza no avergüenza, dice Romanos 5, 3 al 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Formamos nuestro carácter, entendemos muchas cosas que antes no entendíamos en medio de la espera, sabiendo que va a haber una respuesta para nosotros en el momento preciso. Y en ese desarrollo de carácter se incrementa nuestra fe. Me gustaba cómo el autor decía y hablaba de la siembra y la cosecha. Y veamos al agricultor, y ahí Juan Pablo sabe un poquito más de eso, pero el agricultor siembra y tiene que tener fe en esa espera hacia la cosecha, porque es algo que en el momento no se mira, pero hay fe. Y a veces nosotros hemos estado haciendo, y tal vez decimos, Señor, ¿y cuándo viene la respuesta? Pero yo he hecho esto, pero he hecho lo otro. Y ese proceso lleva uno a confiar en Dios, no en nuestras fuerzas. Porque a veces cuando las cosas se dan tal vez muy rápido, decimos, es que qué topado yo, ¿va? Qué estrategia la que yo tuve, ¿va? Y cuando vamos y llegamos a ese tiempo, como decía Juan Pablo, y creo que todos hemos estado ahí, cuando llegamos a clamarle al Señor y decirle, Señor, ya no puedo, ya hice lo que yo podía y no funcionó, ahora hazlo tú. Esa es nuestra fe en Dios. Ese es el proceso al que Dios muchas veces nos quiere llevar. Y entonces, cuando llegamos, yo siento, eso soy yo hablando, cuando llegamos a ese proceso donde tenemos más fe, donde se incrementa nuestra fe, es mucho más fácil poder ver y desarrollar las cosas y ver esos milagros. Jesús llegó al momento donde todas las noches clamaba al Padre y en el día Él miraba lo que había sembrado. Esa relación con Dios y esa fe que Él tenía, podíamos ver los milagros cada día. Amén. Queridos amigos, yo quiero darle la honra y la gloria a Dios por un testimonio que les quiero contar. Algo práctico que nos sucedió. Por querer ayudar a mis suegros que tenían un colegio, un kindergarten, nos hicimos socios de ellos para querer echar a andar mi cuñada Jimena y mi esposa y yo, y entramos ahí a querer ayudar. Pero nos hacían falta niños, ¿saben? Y entonces yo me recordé de Jeremías 33:3 y les dije, miren, ¿por qué no clamamos al Señor por un milagro? Y lleno de fe, mi cuñada quería tener otro hijo. Ya tenía uno, pero quería tener otro hijo. Dije, y aprovechemos, Jimé, le dije, ¿por qué no pedís por tu bebito? Y hinquémonos y nos soltamos ahí. Ya había terminado el colegio, no sé si fue un día sábado. Y estando ahí, clamamos al Señor. Le dijimos, Señor, gracias por esto, pero Padre, necesitamos más niños para cubrir los gastos, para poder salir adelante, para echar a andar este plan que creemos que es tuyo, porque queremos bendecir a nuestros suegros. Bueno, yo a mi suegro, a sus papás, mi esposa y su hermana. Y clamamos ahí al Señor. ¿Qué creen que pasó? Eso fue un 31 de abril. ¿Por qué me acuerdo? Porque el día siguiente era el 1 de mayo y era un feriado. Creo que era viernes el 1 de mayo. Cuando regresamos del feriado, que fue viernes, sábado, domingo, el lunes, cuando llegamos al colegio, una línea de gente esperando al colegio para entrar, gente nueva. Y tocaron la puerta. ¿Qué pasó? Fíjense que nosotros íbamos a otro colegio, a otro kindergarten por aquí, en la zona 15 quedaba este colegio. Y cuando llegamos, las puertas cerradas porque quebraron. Y no tenemos a dónde meter a nuestros hijos. Eran 10 familias, como con, no sé, 10 o 12 niños. El día siguiente, hábil a eso. ¿Y qué creen con mi cuñada Jimena? A los 9 meses estaba teniendo de forma natural a su bebita Olivia, que ahora festejamos. Dígame si no funciona la palabra del Señor. ¿Qué inspiración necesita usted, amigo? Tiene que hincarse, clamar al Señor. Pero ¿sabe qué? Antes también llevar su corazón y decir, Señor, ¿cómo miras mi corazón? ¿Qué está interrumpiendo que se lleve a cabo esta promesa que tú tienes para mi vida? ¿Qué hay? Arrepentirnos, pedir perdón. Y entonces llegamos delante del Señor y clamamos a Él, y usted me contará los testimonios que este versículo trae a su vida. Emocionante, Juan Pablo. ¿Y sabes qué me emociona? Que Isaías 40:31, que en esta versión dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, Amén. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán.
Ese fue el versículo que pusimos en este año en los Mupis. Tenemos unos Mupis ahí diciéndole a las personas, no estás solo, Dios está contigo. No desmayes, Dios está contigo. Él te va a ayudar, precisamente Isaías 40:31. Y nuestra exhortación para ti es, cuando estás en un momento como eso, supóngase con lo de Juan Pablo, tú has estado, o puede ser que estés en este momento en una situación difícil. ¿Qué haces? ¿A dónde recurres? Como te digo, recurres a la desesperación, a maldecir. Como decía aquí Rick Warren, ¿en qué momento nos metimos a esto? ¿Para qué hice esto? Mejor me hubiera quedado allá. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué deberíamos hacer? Clamar al Señor y decir, Padre, ayúdame por favor. Yo sé que tú puedes hacer un milagro, puedes hacer algo extraordinario en esta situación. Así que queremos invitarlo, amigo, a poner su confianza en el Señor. ¿Qué tal si oramos y decimos, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes en los momentos de dificultad? Ayúdanos a recordar que eres tú a quien debemos clamar y a recordar estas promesas que tú nos inspiras y tú nos dices, no vas a desmayar. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que no vamos a desmayar. En el nombre de Jesús declaramos que no vamos a desmayar. Y si estás teniendo ahorita un problema, dile, Señor, perdóname si he dado palabras que no convienen, si me he quejado. Hoy, Señor, pongo mi confianza en ti y creo que tú me vas a ayudar. Y como con alas de águila me vas a sacar de esta situación. Yo confío en ti, Señor. Confiésalo, créelo, Dios está contigo. Algo va a hacer el Señor. Padre, oramos esto con fe. Lo creemos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se desprenda porque la segunda parte está igualmente inspiradora, emocionante. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. En el programa de hoy hemos hablado que en la espera no desmayes y en la espera no olvides. Cuanto mayor es la demora, menor es nuestra memoria. Cuando hay una demora, tendemos a olvidar nuestro sueño. Nos olvidamos de la bondad que Dios nos mostró en el pasado, nos olvidamos que Dios está con nosotros y nos olvidamos del poder de Dios. Comenzamos a focalizarnos en todos nuestros problemas en vez de hacerlo en lo que Dios ha hecho por nosotros. Este fue el cuarto error que los israelitas cometieron en el desierto. La Biblia nos dice, pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Observen que este pasaje dice que se olvidaron de los muchos actos de bondad con los que Dios los había bendecido. Es increíble qué poca memoria tuvieron. Dios había enviado a las 10 plagas a Egipto para asegurar la libertad de los israelitas. Pero ellos se olvidaron de todo eso tan solo en unos días después, cuando pensaron que morirían en el Mar Rojo. Luego Dios abrió las aguas del Mar Rojo de una forma maravillosa y ellos pudieron cruzar sobre tierra seca, pero se olvidaron de eso tan solo unos días después, cuando pensaron que morirían de sed. Luego, Dios les proveyó agua en medio del desierto de una manera milagrosa, pero se olvidaron de todo eso tan solo unos días después, cuando pensaron que morirían de hambre. Se olvidaban constantemente de lo que Dios había hecho por ellos. Ahora escuchen esto que dice el libro, amigos. No deberíamos juzgar a los israelitas tan rápidamente, porque nosotros hacemos lo mismo. Cuando sucede una demora, comenzamos a actuar como si Dios nunca hubiese hecho nada por nosotros. ¿Ha hecho Dios cosas buenas por ti en el pasado? Desde luego que sí, y puede estar seguro de que las hará nuevamente. Pero cuando actúas como si Dios no fuera a rescatarte de un nuevo problema, estás olvidando todas las otras veces en las que Él te rescató. El Salmo 103:2 dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Qué has olvidado sobre la bondad de Dios? ¿Cómo te ha ayudado en el pasado? Si crees que Dios está demorando mucho para cumplir tu sueño, recuerda que la Biblia dice, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, es paciente por amor a ustedes. Ciertamente Dios puede hacer cosas de inmediato, pero Él está trabajando en un plan más amplio.
Él quiere que aprendas con lección antes de darte la solución. Entonces vamos a leer otra vez. Él quiere que aprendas una lección antes de darte la solución. Quiere que te desarrolles antes de que Él te libere. Quizás piensas que estás listo, pero Dios sabe que no es así. La espera te ayudará a no adelantarte a Dios. La espera te enseña a confiar en Él. Te enseña que sus tiempos son perfectos y que no eres tú quien está en control. Dios nunca está apurado. Las demoras que llegan a tu vida no frustrarán el propósito de Dios, sino que cumplen el propósito de Dios. Te hacen una mejor persona y te ayudan a ser más como Jesús. ¿Qué has estado esperando que Dios haga? ¿Estás esperando que solucione algún problema o que responda una oración? ¿Esperas que abra un camino en lugar donde parece imposible que haya uno? Tal vez has estado esperando que Dios te traiga a la persona adecuada. Querido amigo que nos escuchas y nos ves por la radio, mira lo que dice ahorita porque esta es una palabra para ti y para mí. Quizás has estado esperando que Dios convierta una crisis en una victoria. Dios no te ha olvidado. Una demora no es una negación. Entre no y todavía no hay una gran diferencia. Muchas veces cuando Dios dice todavía no, nosotros pensamos que Él está diciendo no. Esta es la razón por la que la duda es la reacción común en la fase de la demora. Comenzamos a pensar, quizás perdí la visión de Dios, tal vez Dios cambió de opinión, quizás hice algo malo, pero te repito, una demora no es una negación. Una demora nunca destruirá el propósito de Dios para tu vida. La Biblia dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Dios cumplirá su propósito en tu vida si no temes, si no te inquietas y si no te das por vencido. Y empezó el autor haciéndonos ver cómo el pueblo de Israel olvidó rápidamente el poder de Dios en favor de ellos. Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Y no los juzgamos porque nosotros hemos sido iguales. Pero ¿sabe qué? Por eso nosotros venimos a la iglesia, por eso sintonizamos Vaya con Dios, por eso estamos en grupos, porque ahí recordamos nosotros las bondades que Dios ha tenido. Porque cuando venimos a la iglesia entonamos canciones y en esas canciones recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros y su misericordia. O cuando estamos en un grupo pequeño y podemos testificar y decir, pues para mí Dios ha sido eso también. Dios también tuvo misericordia de mí. Cuando estamos en un grupo también contamos y nos vemos como obligados a contar lo que Dios ha hecho por nosotros para animar a una persona y eso nutre nuestra fe. ¿Qué quiero decirte, amigo, amiga? No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Hagamos de esto una práctica constante, estar anotando qué ha hecho Dios conmigo. Y la próxima vez que estés en una espera, empieza a recordar esas bondades, esas misericordias de Dios. Así que una de las mejores recomendaciones que podemos hacerte hoy en este tiempo de lectura es que tomes papel y lápiz y anotes cada una de las cosas que el Señor ha hecho por ti para que recuerdes y tu memoria no sea tan a corto plazo. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Porque es que no nos gusta esperar y es que muchas veces porque ahí se revela que no tenemos el control de nuestras circunstancias. Entonces, como lo queremos todo rápido, dame paciencia, pero ya, Señor, por favor, que eso es lo que me falta. Entonces, alguien más está tomando la decisión por nosotros y eso es lo que nos abruma muchas veces. Y en esa espera en esa espera nos desesperamos, en esa espera podemos cometer muchos errores, pero entonces recuerda, trae a memoria todo aquello que el Señor te ha hecho por ti. Seguramente serán muchas cosas y si tú las tienes a mano, como bien nos decía Ronnie, en ese momento de crisis, en ese momento de espera, tú vas a poder recordar todo lo que ha hecho por ti, cómo Él no te ha fallado, sino que ha cumplido con aquello que te ha dicho. Y queridos amigos, hay un dicho en inglés que dice The Good Old Days, que significa los buenos viejos tiempos. ¿Saben qué, amigos? Creo que fue Andy Stanley que dijo, los buenos viejos tiempos son ahorita. Es este el momento. Cuando seamos más grandes vamos a recordar, y yo me preocupé de esto, ¿verdad? Y mis hijos, yo estaba preocupado por los niños y todo pasó. Y Dios, y vimos la mano del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? También hay un dicho que dice Enjoy the ride, que es aprovecha a disfrutar el camino. El camino bueno, con sus baches, con sus cosas, aprovechemos. Y hace poquito tuvimos el privilegio de pasar el Año Nuevo en una ciudad de Estados Unidos
íbamos a otra ciudad a ver una carrera, que era la razón por la que íbamos para allá, a ver una carrera. Hay unas motos que a mí me gustan. Pero habíamos pasado también en esta primer ciudad. Íbamos de camino, había un celaje precioso cuando iba cayendo el sol en esas autopistas bonitas de Estados Unidos. Y les digo a mi familia, miren, muchis, aunque no vayamos a la carrera, que fue la razón original por la que venimos, ya la pasamos tan bien que nada me va a borrar este momento. Excelente. Puede ser que se cancele porque había llovido mucho. O sea, yo estaba preparándome, pero no me iba a robar la paz porque el momento había sido lindo. Excelente. Y en estos momentos de la vida en la que estamos, tenemos que aprovecharlos. Venimos de una pandemia que sí existió. Venimos de gente que perdió su vida, queridos, gente muy joven y querida de nosotros, que nunca pensáramos que se fueran a ir y están en la presencia del Señor, primero Dios. Pero tenemos que aprovechar este momento porque en el vaivén de la vida es donde vemos las misericordias del Señor. Y a Él le gusta que estemos agradecidos en todo. Por eso me fascina a mí Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y este versículo yo lo aprendí en un momento difícil de mi vida, cuando pensaba que el mundo se me derrumbaba. Pero clamé al Señor y el Señor me demostró que a pesar de las dificultades, esto iba a funcionar por algo bueno y me aferré a esa promesa como tú también te puedes aferrar a ella. A veces nos aferramos al problema actual, a lo que estamos viviendo en ese momento y sentimos que ese es lo peor. Voy a poner, ok, estamos en una situación financiera complicada y sentimos que eso es lo peor y se nos olvida que Dios nos sacó antes de otras más grandes y no lo podemos ver. O a veces tal vez, voy a decir, nos afligimos por una gripe y resulta que Dios nos sanó de algo más grande. Se nos olvida, somos lentos, de verdad, para recordar esas bendiciones de Dios. Le pasó al pueblo de Israel. Si le pasó al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros. Ellos vieron unos grandes milagros, vieron el mar abierto, vieron que cayó maná del cielo. Todos los días tenían la comida ahí. Y sin embargo, se les olvidaba. Cuando tenían un problema, se les olvidaba. Cuando tenían que pelear, se les olvidaba que Él ya había peleado por ellos. Yo te quiero animar a que tú guardes, anotes, apuntes esas bendiciones, esas respuestas que Dios ha dado a tu vida a través de la oración y que lo tengas ahí, que cuando venga el desánimo, cuando venga esa falta de fe, la desesperanza, no desmayes, sino que te levantes y recuerdes que si Dios ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Así es. Ahora recordemos que esa es la función de la alabanza. Por eso dice el Salmo 103:2, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Hay personas que piensan que en la iglesia la alabanza es como un preludio musical mientras que viene el mensaje, y no es eso, amigos. La alabanza es un tiempo en donde con canciones nosotros podemos decirle, Señor, muchas gracias por lo que has hecho por mí. Y nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor. Y cuando lo hacemos comunitariamente, es decir, cuando llegamos a la congregación, hay canciones que los músicos han preparado para que nosotros entonemos esas alabanzas. De tal forma que nuestra oración no sea solo pedir al Señor. Porque si no, de repente lo tomamos como que fuera un cajero automático. No he orado, necesito algo. Y cuando nuestros hijos nos hacen eso a los papás, uno dice, tenés tiempo de no hablarme y me hablas solo para venir a pedirme. No es así. Debes desarrollar la relación. Y algo así nos dice el Señor a nosotros también. Bueno, está bien, estoy aquí para ayudarte, pero que nuestra relación no sea solo de que cuando tengas necesidad y yo vaya a ti. Esa es la función de adoración. Cuando nosotros llegamos y le decimos, Señor, hoy estoy delante de ti para agradecerte. Señor, hoy estoy aquí para recordar las buenas cosas que has hecho por mí. Y entonces vas a empezar a desarrollar esa amistad con el Señor y vas a vivir lo que dice el Salmo 103:2, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Por eso muchos salmos tienen todo ese proceso de la salida de Egipto y cómo Dios fue bueno con ellos, porque esas eran las canciones que ellos entonaban. Y hoy nosotros tenemos muchas posibilidades para decirle, Dios, de repente, no siempre, pero de repente decirle, hoy no te voy a pedir nada, hoy solo te voy a agradecer, y disciplinarnos en un tiempo de oración, no pedirle nada, simplemente para desarrollar el músculo de la alabanza y la adoración en nuestro corazón.
Y una forma de recordar todo lo que el Señor ha hecho, como dice su palabra también, es bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes qué? El autor nos decía que aunque las cosas no se den, Él puede hacer cosas de inmediato, Dios, pero si no pasa así es porque Él está trabajando para que nosotros aprendamos alguna lección. Y yo lo he aprendido, yo le pregunto siempre al Señor, Señor, ¿qué me quieres mostrar aquí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué área de mi carácter? ¿Qué hay algo que yo no he visto en mi corazón que tú quieres mostrarme para que yo trabaje antes en eso? Antes de llegar a la promesa o al cumplimiento de eso que tú tienes para mí. Entonces no desaproveches la oportunidad. Si desaprovechas la oportunidad de que el Señor te muestre algo, te vas a empezar a quejar, se te va a empezar a olvidar todo, vas a desviarte del camino, te vas a decepcionar muchas veces. Y es que cuando no hacemos lo que a nosotros nos toca hacer, como hizo Josué cuando cayó el muro de Jericó, entonces empezamos a reclamarle al Señor y a creer que Dios no quiere tener nada que ver con nosotros y hemos sido nosotros los que no hemos cumplido con dar los pasos que Él nos ha mandado hacer. Así que no olvides ninguno de los beneficios, que tu alma siempre alabe al Señor. Buenísimo. Durante algunos años de mi vida yo fui director de mercadeo de una empresa y entonces me gustaba retar a las personas a que soñáramos y que pensáramos afuera del cuadro, ¿no? del cubo. Y me recuerdo que hacía un ejercicio que va a cierren sus ojos, decía la gente, y cerraban sus ojos. Bueno, ahora ¿quién me dice que veamos un valle verde con un río? ¿Quién lo viera? Levante la mano. Y comenzaban a levantar las manos. Y había una señorita que no levantaba las manos. Y no lo mira, no. Pero ahora, bueno, ahora agreguémosle una vaquita que es, ¿cómo es su vaca? La mía es café, la mía. Y toda la gente comenzaba a decir, y esta señorita no podía ver nada. Le dije, oh, qué difícil no poder soñar. Amigos, si usted puede soñar, dese por agradecido. Quiere decir que ese lado creativo del Señor está dentro de usted. Y hace poco soñábamos con una propiedad con mi esposa. Pero nos ofrecieron una que era muy linda. Sonaba como inalcanzable y de hecho lo ha sido hasta el momento. Pero de eso, cuando pensamos y estamos tan contentos de hablar de esto, le digo, ¿sabes qué? Mi amor, le digo, qué alegre que pudimos soñar, aunque no me la dé el Señor. Qué alegre el poder anhelar algo y soñar ya con el sueño de haber visto algo que pudo haber sido nuestro, aunque no lo sea. Estar agradecidos con el Señor por lo que sí tenemos. Muy bueno. Porque el enemigo nos atormenta recordándonos todo lo que nos hace falta. Pero ¿saben qué? Es mucho más lo que tenemos en Cristo Jesús. Y con Cristo todo lo podemos, dice Filipenses 4:13. Pero ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, viene de un Pablo que viene de pasar necesidad, hambre, desnudez. Pero dice, no importa lo que haya pasado, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Esa jovencita de haber tenido apagado el Wi-Fi, fíjate. Ay, sí, pobrecita vos. Le hubiera hasta encendido el Wi-Fi. Bueno, y eso es lo que pasa cuando nos conectamos con Dios, se nos enciende el Wi-Fi y empezamos entonces a soñar. Y eso estamos hablando. Dice, creados para soñar. Y puede ser que en la audiencia haya gente que ahorita está y dice, Juan Pablo, así me siento yo. No logro soñar, no logro sintonizarme. Pero ¿sabe qué? El Señor va a estar con nosotros. Solo quiero mostrar una fotografía. Flavio nos manda esta fotografía. Mire qué lindo. Seguramente es Atitlán. Como diciendo, aquí también hay. Miren qué cosa más linda. Gracias, Flavio, por esa fotografía. Y también esa es otra cosa linda. Disfrutar la creación, disfrutar lo que Dios ha hecho. Así que, ¿qué tal si oramos? Y si usted siente que tiene apagado el Wi-Fi, si no logra soñar con lo que Dios tiene para usted, hoy vamos a decirle, Señor, yo quiero soñar, yo quiero vivir en comunión contigo, quiero entender qué es lo que tú tienes para mí. Oremos, Señor, venimos delante de ti a pedirte que a raíz de este libro se nos ha despertado el deseo de poder soñar nuevamente y queremos pedirte que tú nos ayudes a soñar. Pero puede ser que sí, no estamos soñando. Es porque no tenemos una comunión contigo. Nuestros espíritus no están conectados, Señor. Mi espíritu no está conectado con el tuyo. Y hoy yo quiero conectarme contigo. Dígale usted, perdona mis pecados. Limpia todo lo que hay en mi corazón que me impide conectarme contigo, Señor. E invoco el poder del sacrificio de Jesús en la cruz, el poder de su sangre para borrar mis pecados y para adoptarme como hijo e hija de Dios. Señor, si yo fui creado para soñar, quiero ser un soñador, quiero sintonizarme con los sueños que tú tienes para mí. Te abro mi corazón, ven a vivir a Él, transfórmame desde muy adentro. Yo quiero tener el privilegio de poder llamarte Padre
porque me has adoptado como hijo, como hija. Gracias, Señor. Hoy oramos y nos ponemos en tus manos, en tu nombre. Amén. 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 Si usted hizo esa oración con fe, usted se conectó con Dios y siga procurando una sencilla oración, una compleja oración, yo no sé cómo le gusta a usted, llegue delante de Dios y dígale, yo necesito entender qué sueños tienes para mí. Bueno, estamos llegando a la recta final de nuestro programa y quiero pedirle a María José, a Néstor y a Juan Pablo que nos den una última ronda de comentarios. ¿Qué les ha dejado el programa hoy? Dentro de las cosas que yo aprendí hoy es o tengo la opción de orar o darme por vencida, pero las dos no tienen cabida en mi vida al mismo tiempo, así que decido orar y confiar en el Señor. Haz una lista siempre de por qué estar agradecido con el Señor. Hay una foto ahí donde yo tengo un cartel con las cosas por las cuales estoy agradecido con el Señor. Estoy agradecido por la familia, estoy agradecido por la salud, estoy agradecido por la provisión. Haz tu lista de Él. Y el Salmo 33:20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y voy a leer aquí lo que dice, parte de lo que acabamos de leer. Las demoras que llegan a tu vida no frustrarán el propósito de Dios, sino que cumplen el propósito de Dios. Te hacen una mejor persona y te ayudan a ser más como Jesús. ¿Saben qué? Jesús también pasó por un momento de prueba y de silencio cuando le pidió al Padre, Señor, ¿puedes pasar esta copa de mí? Y su Padre se queda callado. Él también pasó por ese momento de silencio, pero Él venció. Y usted también va a vencer en Cristo Jesús. Si se toma de la mano del Señor, Dios tiene cosas grandes para usted que usted todavía no conoce, dice Jeremías 33:3. Y queremos invitarlos a que este día no sea un día para desmayar, no sea un día para desanimarnos, sino sea un día para pedir la ayuda de Dios. Que le digamos, Señor, así como dices que tú estás por nosotros, Jeremías 40:31, Señor, yo lo quiero vivir. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros tendremos en ti, de ti memoria. Ponemos en ti nuestra confianza, Señor, y hoy vamos a volar como las águilas con las alas que tú nos vas a dar. Recuerda entonces, para eso es que nosotros le decimos, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios.